Con los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María, un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial, conducido por Nelly Álvarez. Muy buenas, queridos amigos. Un nuevo encuentro para aprender más sobre nuestra fe, para extender el reino de Dios a través de los medios de comunicación. Voy a saludar ahora a mis compañeros de trabajo. En Radio Católica Mundial está Jorge Graña, allí en Birmingham, en Alabama, en la parte técnica. Con él hemos rezado hace un momentito. Y también comentarles que está aquí en la ciudad de Barcelona, desde la nueva sede de la Fundación NSE, Raúl García en el control, con este equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Vamos ya a presentar las preguntas del curso de formación que estamos haciendo. Lo voy a decir rapidito porque nos está esperando nuestro invitado. Y cuando ya le demos las gracias a nuestro querido invitado, pues ya voy a dar las respuestas de la semana anterior. Vamos con las preguntas nuevas y después empezamos ya las vacaciones, La primera pregunta que estamos haciendo es: ¿cómo se llamaba esta fiesta que ahora vamos a citarte? El pueblo judío cada año celebra la salida de la esclavitud de Egipto. Eso es una fiesta. ¿Qué nombre tiene esa fiesta? La segunda pregunta: ¿cómo se llamaba el segundo hijo de Adán y Eva? Y la última: ¿cómo se llaman las galerías subterráneas en las que se refugiaban los cristianos en tiempo de persecución para sus celebraciones? No pasa nada si te falta anotar algo. Al final del programa lo vamos a repetir. Señor, que vienes a darnos nueva vida, apresura tu venida, apresura tu venida. Bueno, reflexionando en estas 4 semanas de Adviento, en el año de la fe, el Papa Benedicto XVI, de santa memoria, nos mostraba cómo la revelación de Dios se inserta en el tiempo y en la historia de los hombres, historia que se convierte en lugar en el que podemos constatar la acción de Dios a favor de la humanidad. Hoy necesitamos de nuevo esta certeza, saber que Dios no nos abandona a pesar de todo. Bueno, este pretende ser también, como los anteriores, un programa para reflexionar. Y lo vamos a hacer con el padre Jorge López Teulón, a quien le decimos muy buenas tardes, padre, en este programa previo a la llegada de la Navidad, porque ya, si Dios quiere, después nos volveremos a encontrar el próximo año. ¿Cómo se encuentra, padre Jorge? Pues muy bien, en esperanza, como este tiempo. Así es. Expectantes. Así es. Bueno, el padre Jorge López Teulón es sacerdote de la diócesis de Toledo, aquí en España. Él es capellán de un colegio de Talavera de la Reina y además postulador de las causas de los mártires de la provincia eclesiástica de Toledo. Padre, a propósito, quería decirle a usted y a los oyentes, recordarles que ya tienen en el YouTube algunas de las conferencias de las jornadas martiriales, y la última que hemos publicado en nuestro YouTube NSETV Radio, esto es especialmente para usted también, padre, es el testimonio de Teresa Puello, que es familiar de 3 mártires. Se puede decir que serían sus tíos abuelos, podría ser así, ¿no? Eso es, sí. Porque eran los hermanos de la abuela de esta señora, madre de familia también, ¿no? Y está teniendo una muy buena acogida, muy bonita su testimonio, ¿no? En realidad el de su abuela, leído por ella. Y bueno, encontrarán en el YouTube, amigos, NSETV Radio, esta conferencia, y además con las fotografías
de los mártires, ¿eh? Así que para que puedan escucharlo, porque realmente el testimonio es estremecedor, sin duda, ¿no? Pero bueno, estamos en el tiempo de Adviento y hoy muy contentos de celebrar, Padre Jorge, a San Juan Diego, que tuvo la bendición de ver a Nuestra Señora, ¿eh? Bueno, pues vamos a encomendar también el programa de hoy. Padre, recién decíamos, ¿no?, como presentación del programa, ¿no?, como introducción, que necesitamos saber justamente que Dios no nos abandona a pesar de todo, y también usted podría decir en este momento eso porque recientemente ha perdido a uno de sus hermanos, ¿verdad, Padre? Uh-huh. Así es. Entonces, a ver, díganos, por ejemplo, ¿cómo nos ha hablado Dios en las recientes y graves inundaciones ocurridas en diversos países, concretamente también en España? Y bueno, podemos decir aquí y en muchos lugares, ¿no?, donde hay estos desastres naturales, que también son una gran cruz, como es la pérdida de un ser querido también. Así es. Pues se da siempre como dos posturas muy enfrentadas, ¿no?, entre la gente que en situaciones así recobra la fe y gente que en situaciones así pues pierde la fe o no la encuentra, ¿no? Es como muy sobrecogedor encontrarte con el corazón del hombre, del ser humano. Y Dios está siempre, y preparando un poco esta pregunta, que esta sí que hacía fácil, sí que era necesario prepararla, pues es una constante de Dios en la historia del pueblo de Israel y en la historia del pueblo de Dios, ¿no?, en la vida cristiana, desde que nuestro Señor Jesucristo nace en Belén, ¿no? Y no vamos a hacer un repaso, que lo podíamos hacer de siglos, ¿no? Pero sí que he encontrado este episodio del año 1906, y como nos oyen en Hispanoamérica, en Tumaco, en Colombia. Y entonces ya una especie de tsunami que se está dando en la zona, y el sacerdote se va a la parroquia, expone el Santísimo y convoca a los fieles, y a las 10 de la mañana se presenta delante de las costas de la isla. Era el 31 de enero de 1906. Son de estos milagros que cuando los explicas parece que estás contando un cuentecito de una película de Disney, pero que hay testigos y hay un montón de gente que estuvo presente en ese milagro, como en el milagro de Fátima, ¿no?, del sol, que fue visto allí por miles de personas, y en otros lugares, como en Roma por el Papa, ¿no? Pero esos son, para quien quiere creer lo tiene fácil, ¿no? Y el que no quiere creer no va a creer de ninguna de las maneras, ¿no? Por supuesto. Pero allí se fue con la custodia hasta la playa, y cuenta el relato que se paró, ¿no?, que venía una gran ola, ¿no? Hablamos enseguida de tsunami, pero bueno, pues eso, aunque fuera llevaban unos días con mal tiempo, ¿no?, y cada vez se estaba poniendo la situación peor, ¿no? Y él tuvo esa confianza, y además de acudir con la gente, podían haber muerto todos, ¿no? Y cuando el mar avanzaba de una forma espectacular, pues se paró. Y como digo, con esa fe, y convocó a los fieles y les dijo: vamos, hijos, vamos todos a la playa, y que Dios tenga piedad de nosotros. Como iban a morir, pues por lo menos morían todos juntos, y con el Señor, ¿no? Pero con esa fe de que Dios pudiese obrar ese milagro, y que lo obró, ¿no? Y pues estos días lo hemos estado oyendo en Valencia. Pues hay dos hechos sobre todo muy significativos, ¿no?, de una familia que no hacía mucho tiempo habían colocado un gran corazón de Jesús en los jardines de la empresa familiar, ¿no? Y se ve por la orografía cómo se para claro. Por eso digo que díselo a toda la gente que ha perdido a su familiar, ¿no? Que para ellos es contradictorio esto, ¿no? Claro. Porque reclaman que lo que ha pasado con lo material o de forma espiritual, pues que hubiera pasado con sus familiares, ¿no? Pero eso no quita todo lo que sucede, y cómo Dios muestra su misericordia en situaciones así, para que nos pongamos en sus manos, ¿no? Y se ve las fotografías, y lo explica la misma familia, en concreto de esta empresa familiar, cómo además las fotos que han colgado son de la bendición del corazón de Jesús, porque hacía muy poco, ¿no? Y cómo el lodo, el barro, el agua se queda casi a las puertas, y no entró, y no hubo ningún desperfecto, ¿no? Claro. Después algo sobre todo más sobrecogedor, que claro, bueno, pues incluso a veces pues con el
lío este de las fakes, de las noticias falsas, ¿no? Pues luego los comentarios entre jocosos de los incrédulos y de los que lo exageran, ¿no? Claro. Pero eso, pues se veían las marcas del agua en la sacristía, pues en casi todas partes fueron hasta 2 metros, 1,80 m, 1,70 m, 2 metros, ¿de acuerdo? Y en la sacristía se había quedado el cáliz con el purificador, la patena, el corporal, preparado para llevarse al altar, y así se lo encontraron, ¿no? Entonces son hechos que han conmocionado, ¿no?, a la gente, cuando luego en las redes, claro, ahí como todo se retransmite casi al momento, ¿no? Pues cuando entran, pues el sacerdote lo graba con el teléfono para que la gente lo vea, ¿no? También en una parroquia que habían solicitado hacía muy poquito una reliquia del Padre Pío, ¿no? Y como, bueno, también muchas veces, como no ha ido a más en muchos sitios, aunque ha habido desgracias, pero como no, en este caso en Catarroja, uno de los pueblos que más han sufrido, igual, sí. cuando salieron estas noticias del año 1906, pero de terremotos cercanos en el tiempo, en Ecuador y en Turquía, ¿no? Sitios en Turquía que además no es un sitio católico, ¿no? Pero aparecían como la Virgen Santísima, las paredes agrietadas alrededor, ¿no? Y donde estaba la Santísima Virgen, pues ahí la pared incólume y la imagen sin un rasguño, ¿no? Intacta, como protegiendo, ¿no?, en ese momento, incluso en ese momento de desgracia, porque claro, para los que tenemos fe, pues incluso, como le decías, un familiar muerto, un hermano muerto, un esposo muerto, un hijo muerto, ¿no? Tan triste y doloroso que es que unos padres tengan que enterrar a un hijo, ¿no? Niños enfermos, accidentes, ¿no? Todo eso, ¿no? Pero en estas desgracias, como todavía más, ¿no? Y la mano de Dios, ¿no? Que para todo eso, y que está ahí incluso para los que han tenido que vivir esas desgracias, ¿no? Claro. Otro suceso sobrecogedor no es de hace tanto, del año 2018, cuando tuvieron lugar los terremotos en Italia. Pues después apareció un sagrario al año y medio, porque hasta que pudieron hacer toda la reconstrucción, y apareció un sagrario con las formas intactas, y son, por eso que son episodios sobrecogedores, ¿no? Como Jesucristo está ahí, ¿no? Estaban las formas intactas y en perfecto estado, ¿no? Sin cambios en el color, en la forma, ni en el honor, ¿no? Pues cuando, 1 año y medio después, y estaba ahí Jesús velando. Por eso digo que es como lo quieras interpretar, ¿no? Pero que al final siempre es lo mismo, ¿no? Como hay esa presencia de Dios en medio de la humanidad, ¿no? Y como muchas veces nosotros, como decía San Manuel González, tenemos a Cristo en el sagrario abandonado, ¿no? Y sin hacerle caso, ¿no? Pero el Señor está para consuelo de tanta gente. Es verdad que pues la gente que no tiene fe se escandaliza con estas cosas, ¿no? Claro. Porque lo pueden, vuelvo a repetir, a quien no tiene fe, pues una talla de una imagen de la Virgen, una pieza de museo para ellos, ¿no? Padre Jorge, se ha cortado la comunicación. Ya me dirás, Raúl, entonces, ¿podemos ir a la pausa, Raúl, mientras conectamos nuevamente? Pues venga, vamos a hacer una pausa. Ya el demonio está metiendo su cola, ¿eh? Vamos a hacer una pausa y luego contactamos nuevamente con el Padre Jorge. Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: conlosojosdemaria@nsradio.com.
Bueno, vamos a tratar de contactar. Ya me avisarán cuando está el padre Jorge López Teulón, que es con quien estábamos haciendo estas reflexiones. Cuánto nos ayuda, ¿no? Y cuánto conocemos, ¿no? Yo no sabía nada de este hecho de 1906 en Colombia. Sin duda, la fe de ese sacerdote, pues el Señor la ha tenido en cuenta, claro que sí, ¿eh? Si se dice que el Señor no hizo milagros en su pueblo, fue porque no tenían fe. ¿Por qué los hizo en otros sitios? Pues por la fe de las personas, por supuesto, ¿no? Bueno, estábamos hablando con el padre Jorge justamente de esto, ¿no? Cómo tenemos que tener presente que Dios no nos abandona a pesar de todo. Tampoco en este momento. Amigos, ustedes estarán escuchando golpes, ¿eh? Creo que sí, y muy fuertes, ciertamente. Bueno, estamos ya en la nueva sede, muy cerquita del santuario de San José de la Montaña, aquí en la ciudad de Barcelona. Sucede que están haciendo obras, obviamente, el estudio todavía no está insonorizado como se debe, por eso escuchan estos ruidos. Así que sepan ustedes, pues, disculpar estas cosas que están fuera de nuestro alcance, evidentemente, ¿no? Y como queremos que pronto pueda inaugurarse la nueva casa y los nuevos estudios, pues no podemos decirle, oiga, que tenemos un programa de radio durante 1 hora, ¿no? Así que, bueno, les pido esta paciencia que ya verán que dará mucho fruto, sin duda. Bueno, mientras esperamos esta nueva conexión con el Padre, espero que no se haya ido de su casa el Padre, ¿eh? Quería comentar este mensaje precioso de una oyente que se llama Juanita. Ella nos escribe desde Hayward, en California, en Estados Unidos, diciendo que ya había puesto en su ventana pues la balconera que nosotros invitábamos a poner para dar testimonio de que tenemos un hogar creyente, ¿no? En este mundo que no da la bienvenida al Salvador, sino que da la bienvenida a un consumismo desenfrenado, ¿eh? No hay duda. Así que nos manda Juanita una balconera, pero es impresionantemente grande, preciosa, que ha puesto en su ventana. Dice que es nuestra seguidora fiel. Muy bien. Juanita, te felicito y eres la primera oyente y única hasta ahora a la que Raúl y yo enviaremos la foto de nuestra balconera, para que la veas también, ¿eh? Y te pongas contenta, igual que nosotros. ¿Todavía estamos esperando al Padre? No. Bueno, pues seguiremos esperando entonces. Voy a seguir leyendo estos mensajes que tengo pues atrasados para ponerme un poquito al día, amigos, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver. Aquí nos escribe Gisela desde Panamá, que suele participar mucho en el curso de formación que tenemos, y nos dice... ¿Cómo estás, Nelly? Feliz tiempo de Adviento. Maravilloso, ¿verdad? Sin duda, Gisela, sin duda. Dice, estar en vela para la venida de nuestro Salvador. Gracias por tu mensaje, Gisela. Y sigue participando, ¿eh? Esperen que no quiero confundir. Aquí, los mensajes que me quedan pendientes. Y también nos dice Gisela que está a la espera del cuento de Navidad. Ya hemos comenzado a grabarlo. Tampoco es fácil hacerlo con estos ruidos que podrían, bueno, semejar el taller de Nazaret, por ejemplo, ¿no? Pero no, queremos hacerlo de buena calidad, entonces ya estamos grabándolo, Gisela, ¿eh? Dice nuestra querida Esperanza, ya lo debe dar por terminado. Bueno, ya nos lo entregó, en noviembre nos lo entregó, y ahora ya hemos podido empezar a grabarlo, ¿eh? No falta mucho, pero después hay que hacer el montaje y todo, ¿no? Bueno, amigos, ¿qué más decirles? Que nos ha escrito María de Fort Worth, Texas, nos dice que nos saludan, Dios los bendiga. Dice, yo ya tengo la manta que compré para poner en el frente de la casa. Es como una bandera aquí en Estados Unidos. Bueno, una manta, bueno, pues allí le deben decir así, ¿no? Dice, en Estados Unidos algunas personas acostumbran poner estas como especies de banderas pero casi nunca representan la Navidad o el nacimiento o la venida de nuestro Salvador. Más bien es cualquier otra imagen que representa la Navidad, como un arbolito, un paisaje de invierno, una esfera, la flor de Nochebuena.
Bueno, el señor de rojo dice que ya todos sabemos quién es y que por eso no lo voy a mencionar, dice. En fin, es rara la vez en que aparece una imagen de Jesús, del niño Jesús, de la Virgen y San José. Pues este es el fruto de no querer conocer al Señor, no querer reconocer al Mesías, no querer aprender sobre Él, María. Así nos vamos olvidando de todo esto, ¿no?, que nos recuerda nuestra salvación, pero nos acordamos de la comida, de la ropa, de la música y de todas estas cosas que mencionas, donde no está nuestro niño Jesús, ¿no? Bueno, dice, mi esposo me hará el favor de instalarla. Muy bien, y ya les compartiré la foto. Bueno, María, entonces serás la segunda oyente que verá la balconera que Raúl y yo pondremos en nuestra casa, en nuestro balcón. Lo esperamos, ¿eh? Dice, y gracias a Guadalupe y a Dorita, que con sus preguntas, y a las que dio respuesta el padre Ruiz, el padre Antonio, yo aprendí más cosas sobre los sacramentales. No saben cuánto me gusta esto de que ustedes escriban a los otros oyentes, como lo has hecho tú, María. Qué bonito. Guadalupe, que siempre ella se acusa de ser muy preguntona, y Dorita, que también ha hecho algunas preguntas. Yo esto no me acordaba, lo de Dorita que había preguntado, pero bueno, si María lo dice, no podemos dudar. Dice, y todos los programas sobre las jornadas martiriales que recientemente nos han compartido me han gustado mucho. Realmente son personas con una fe bien formada, firme y un amor muy grande a nuestro Señor. Bueno, María, lo que comentábamos al principio del programa, pues que ya tienes una nueva conferencia en nuestro YouTube, NSETV Radio, donde podrás escuchar el testimonio de la abuela de Teresa, quien da la conferencia, ¿no? La abuela ya falleció. No hay caso, ¿no?, con el padre. Bueno, pues no nos vamos a desesperar. Raúl, vamos a hacer una cosa. Yo voy a dar lectura a algunos correos y después vamos a escuchar algunas de las canciones de Adviento, de ese mismo trabajo discográfico de donde ha sacado la cortina del programa. Sigo leyendo algunos correos, Bueno, ¿qué más? María, entonces esperamos esta fotografía una vez que tu esposo haya colgado esta balconera, ¿no? Y aquí, había otro correo tuyo también, donde dabas las gracias a María José, porque te había gustado mucho el programa donde ella habló de San Charbel, respondiendo a la consulta o al pedido de Teresita. Muy bien, dice, muy interesante. Yo había escuchado hablar de él, pero no sabía nada sobre su vida. Ahora ya aprendí un poquito más sobre él, gracias a ti, a María José, y gracias a quien mandó la consulta, pues ya te lo digo yo, de Teresita. Muy bien. Esto también me gusta mucho, María, gracias por tu gesto, ¿no? Y justamente otra oyente que se llama Teresita, no, es justo la que estaba súper contenta, dice, más que agradecida por el hermoso programa del viernes sobre San Charbel. Tenemos que hablar bien ahora. ¿Qué viernes fue? Denme un momentito que tengo aquí, a ver, claro, el viernes 22 de noviembre estaba en el programa María José y respondió a esta sugerencia de Teresita de Buenos Aires, en Argentina, y aquí Teresita contesta que saber que muchos pudieron conocerlo a través de ustedes. ¿Cómo no lo iba a escuchar? Dice, siempre lo hago y todos los temas me parecen interesantes. Ahora yo también aprendí a pronunciar bien su nombre. Y después también daba las gracias a, dice la licenciada a Esperanza San Martí, y oír que rezaron las 3 Ave Marías me terminó de mencionar. Estamos hablando de 2 programas diferentes, Teresita, y llenar el corazón. Fue una gran bendición. Bueno, muchísimas gracias. Esto también quiero alabarlo, porque muchas veces puede suceder que contestemos una consulta de un oyente, que contestemos una sugerencia que nos hacen, y resulta que la persona que lo ha pedido
no contesta, no nos dice si ha podido escucharlo. Y luego, algunas veces nos ha pasado de oyentes que nos dicen, ¿qué ha pasado con lo que yo he pedido? Pues resulta que eso ya se dio en el programa, se trató en el programa y este oyente no lo escuchó. ¿Ven? Entonces, gracias a María, porque ha sido muy agradecida con los oyentes que hacen preguntas, y gracias a Teresita, que acusa a Recibo de haber escuchado ese programa donde solicitó hablar de este santo, no tan conocido como decíamos. Y a propósito de Teresita, comentarle que si Dios quiere, antes de que termine el mes de diciembre, contestaremos a la sugerencia sobre el origen de la iglesia maronita, ¿de acuerdo? Con un sacerdote sirio. Ya estamos con el Padre Jorge, bendito sea Dios, que me ha dado mucha paciencia. Padre Jorge, ¿está usted con nosotros de nuevo, sí? Ahora estoy aquí. Sí. Bendito sea Dios. Y la paciencia suya también, ¿eh? El demonio si no descansa. Sí, es verdad. Que descansa, pero no hace vacaciones. Así es, Padre. Bueno, les recuerdo a los oyentes que ya hemos entrado nuevamente en contacto, gracias a Dios, con el Padre Jorge López Teulón, invitado de este programa, sacerdote de la diócesis de Toledo y postulador de las causas de los mártires de la provincia eclesiástica de Toledo, justamente. Padre, estaba usted explicándonos estos verdaderos milagros vistos con los ojos de la fe, ¿no? Con ojos sobrenaturales podemos entender por qué un desastre tan grande como el que se produjo en Valencia de España, ¿no? Porque hay Valencia de Venezuela también, cómo queda intacto un cáliz, y otros artículos, elementos que se utilizan para la Santa Misa, habiendo en esa misma sala una altura marcada por el mismo barro y el agua de casi 2 metros. Ese hecho que usted nos comentó de Colombia, ¿no? Si no me equivoco, sobre este sacerdote que con el Santísimo pues para las aguas. Y nos estaba hablando, Padre, acerca de la incredulidad, ¿no? De tantas personas en ver una imagen, ¿no? ¿En qué se quedó? Yo pensaba que me estabais escuchando, yo estaba contando una cosa íntima y me quedé solo hablando. Bueno, Padre, cuéntela de nuevo. Decía que no sabía si habíamos hablado en alguna ocasión de un amigo que ha tenido 17 años en coma. Solamente lo nombró, Padre, por el hecho de que teníamos que rezar por él. Vale. Pero que ahora no salió en antena. No, Padre, no. Pero cuéntelo. Oí que había un silencio de fondo y digo, yo creo que me he quedado solo y luego ya se cortó el teléfono. Y decía eso, que yo trabajo con las reliquias, yo hago las exhumaciones, tengo los huesos de los mártires, de los santos, de otros santos que me piden que hagamos las tecas y muchas veces pues incluso llevé al hospital para que un poco decir que yo trabajo en esto Señor, sí, que a mí me tienes que escuchar, que yo soy tu operario, que he llevado reliquias para que se cure, ¿no? 17 años son muchos años, Claro. Con sus horas, sus días, sus semanas, sus meses, 17 años, ¿no? Y no vino el milagro, muchas veces incluso ya desesperados pedíamos que se lo llevara, ¿no? Porque ya no veíamos que iba a ser un coma reversible, claro, ¿de acuerdo? Claro. Estábamos hablando muchas veces de esa falta de fe que hay, ¿no? Y sin embargo yo trabajo en las causas de los santos y yo leo milagros para las canonizaciones. Y esa presencia de Dios sigue estando. Lo que pasa es que es verdad que es muy controvertida, como en las conversiones, ¿no? A veces, pues cuando entra Paul Claudel porque oye un coro de Navidad, porque oye cantar, ¿no? Es verdad que luego Dios también toca el corazón con la sensibilidad de cada uno, y como a él le gusta la música, pues él se convierte de esa manera, ¿no? Luego hay conversiones de un momento, como la caída del mismo Pablo del caballo, ¿no? Pero esa acción de Dios no falta. No, somos los hombres los que estamos faltos de fe y no vemos las cosas, ¿no? Luego no me he dado cuenta que también tenía aquí un Twitter, porque ya había Twitter, porque es del año 2020, sí. y es una foto en Guayanilla, en Puerto Rico, también un terremoto, y la iglesia desaparece y sale el párroco con 2 o 3 señores sacando el sagrario intacto, una pieza de orfebrería, y están llevando toda la pieza entera del sagrario, que han sacado todo el sagrario entero, ¿no? Y pone el tuit, previo a otros temblores durante la mañana pudieron rescatar al Santísimo en la parroquia de la Inmaculada Concepción, ¿no? Es verdad que dice, ¿y por qué en unos sitios sí y en otros no? Es verdad que eso, claro. porque unos sí y otros no, porque en Lourdes, por ejemplo, más de 150 años de milagros,
y no llegan ni a 100 los que están aprobados por la Iglesia, ¿no? 69, padre, 69. Por eso, y mucha gente vuelve diciendo que han tenido milagros, del alma también, ¿no? También. Pero eso puede desconcertar muchas veces, pero es descubrir cómo Dios pasa por nuestra vida, como está pasando en este Adviento, y esa frase de San Ignacio, de San Agustín, no temo a Dios que pase, pero que yo le deje pasar, que le deje pasar de largo, ¿no? Pero como decía, claro, toda la gente que no tenga fe, y lo lees en los comentarios además de todas estas noticias, ¿no? Y incluso con blasfemias, y pues porque se sienten abandonados por Dios, claro, al no tener fe, al no entender todas estas cosas, pues que le hables de un cáliz que se ha quedado encima de una mesa de una sacristía, pues les suena... Le da igual. Claro, Es que no lo entienden, claro, no lo entienden, es una cosa como muy contradictoria, ¿no? Pero eso no quiere decir, que era un poco el argumento que estaba utilizando, que nosotros, como católicos, como personas de fe, no dejemos de ver que Dios está acompañándonos, incluso quedándose, también hablaba, que eso no sé si se escuchó, de un sagrario en el que se encontraron 1 año y medio después todas las formas en un estado perfecto, ¿no? Que Dios está ahí, que Dios, en ese terremoto Dios ha estado ahí, que esa imagen de la Santísima Virgen que se queda colgada en una pared cuando todo está en ruinas, está la Virgen Santísima ahí, ¿no? Entonces, pero claro, el que no tiene fe no lo entiende, no ve nada, ¿no? Y al revés, hay que aprovechar para pedir por toda esa gente, ¿no? Lo repito muchas veces, hay una oración, en la oración de los fieles, en la misa, después del credo, si no lo hay, pues en las preces de cada día, hay una lacerante en los libros oficiales, por las miles de personas bautizadas que están apartadas de la fe, y es así, por los millones que no conocen a Cristo, que no están bautizados, que son de otras religiones, pero por los que están bautizados y se han apartado por lo que sea, ¿no? Y nosotros tenemos que rezar y ofrecer nuestros sacrificios, y es verdad que este tiempo no es como el de Cuaresma, no es penitencial en ese sentido, pero sí que es verdad que nos revestimos de morado, y es que el tema del sacrificio tampoco conoce tiempos litúrgicos, tenemos toda la vida para poder ofrecer sacrificios por la conversión de los demás, una conversación, porque cuando no nos faltan argumentos, que a veces eso, mucha gente dice, es que yo no sé expresarme, o yo no sé cómo decirlo, ¿no? Pues pídele al Espíritu Santo que te ilumine para decir una palabra acertada, que trastoque la mente. Yo a los chavales y a los que están en la universidad se lo digo muchas veces, pero si con nada les acalláis, porque no tienen argumentos, es palabrería barata que enseguida se termina, y nosotros tenemos argumentos. Por supuesto. Tenemos argumentos, ¿no? Y ahí es muy importante que Dios esté presente, ¿no? Y Dios nunca nos deja. Lo que pasa es que es verdad que eso, en la enfermedad, en un cáncer, cuando ves a tu madre, a tu hermana, que los cuerpos se consumen, el sufrimiento, pues la fe es muy importante, claro, el saber que no todo, claro, luego una importantísima parte de la población sufre porque no tiene fe, no cree en la vida eterna, no se les predica del infierno, de la salvación, del cielo, cuando no tienen metas, son seres vivos y por eso tienen encumbrados a los animales y a los perritos y a los loros, porque da igual todo, no da igual todo, usted tiene alma y su perro no. Así es, padre, así es. Pero es verdad que hay como tanto desconcierto, y es bueno que lo escuchen, ¿no? Porque en este Adviento Cristo vuelve a nacer para nosotros. Es un hecho histórico, pero nos preparamos para la última venida, que es lo que hemos recordado en las últimas semanas del calendario litúrgico, y lo que estamos recordando también ahora al principio, que viene y nos tiene la primera oración del primer domingo de Adviento, y dice, ahora que salimos al encuentro cargados de obras, el Señor viene. Pero ya no necesita ni oro, ni incienso, ni mirra. Eso fue original de los Reyes Magos. Ahora necesita nuestro corazón, necesita nuestra vida, nuestras obras. Así eso es el Adviento. Eso es el Adviento. Bueno, y por eso pretendíamos hacer con usted este programa, con los ruidos y todo, que supongo que estará escuchando, ¿no? Que de las obras que están haciendo aquí, lo vuelvo a repetir y le he pedido disculpas a los oyentes, ¿no? Padre, estamos reflexionando con usted, ¿no? Para que preparemos realmente nuestro corazón en este Adviento, que no sea un Adviento más. Antes usted nos hablaba de hechos que ciertamente, si tuviéramos el corazón abierto, nos llevaría a por lo menos pensar, ¿no será que estoy equivocado? ¿Que hay algo después de esta vida? Y eso puede pasar con un desastre natural, por ejemplo, como los que hemos comentado, con la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Pero también, Padre, puede suceder esto con las guerras, porque claro, en este mundo tan crispado por las guerras, no está de más pensar en el Mesías que esperamos, ¿no? Y nosotros,
A ver, Padre, ¿basta con que seamos de los que no hacemos mal a nadie? ¿No nos exigirá Jesús algo más? Voy a dividir esta pregunta en dos, Padre, como verá si lo tiene enfrente, ¿no? ¿Tenemos que conformarnos, entre comillas, con esto de que soy uno de los que no hace mal a nadie? ¿No nos estará pidiendo Jesús algo más? Nosotros no podemos acabar con las guerras del mundo, ¿no? Ni podemos acabar con el mal, con el hambre. Muchas veces, en alguna ocasión, lo repito, y no para entrar como en desánimo, ¿no? Pero cuántas décadas y décadas llevamos haciendo en la Iglesia las campañas contra el hambre, y siguen muriéndose millones de niños por hambre en el mundo, todos los años, ¿vale? Ahora en España, que hemos llegado ya a sobrepasar el número de 100.000, y hay más de 100.000 abortos en nuestra nación, ¿no? Nosotros no podemos solventarlo todo, no tenemos esa capacidad, ni incluso a veces nosotros teniendo medios de comunicación, a veces, como comentamos, ves que llegan a 2.000 personas las que han oído la conferencia y dices, madre mía, 2.000 personas, ¿no? Y hay vídeos de basura y de porquería que los ven millones y millones de personas, sí, ¿vale? Sí. Pero algo tenemos que hacer, es que esa palabra que utilizas la repetimos mucho en los retiros, ¿no? Nosotros tenemos que ser espiritualmente inconformistas. No podemos conformarnos. Nunca nadie puede hacer lo suficiente. Yo no puedo arreglar la diócesis, no soy el obispo. Le puedo ayudar al obispo, claro, y en el cargo que tengo con mis tareas pastorales que me ha encomendado él. Uh-huh. Pero lo que sí que tengo que hacer es lo mío. Todo lo que se queda sin hacer, se queda sin hacer. Nosotros estamos celebrando ahora 125 años de las congregaciones marianas en el colegio. Oh. Y hay que recordar a los sacerdotes. Había un sacerdote jesuita, el padre José Ramón Vidagor. Fue un hombre santo de estos jesuitas que destacaron muchísimo en años duros y difíciles. Pues gracias a don Marcelo, al sacerdote que había aquí en Talavera y que le llamó, Dios utiliza medios humanos, utiliza intermediarios. Claro. Lo ha querido hacer desde el principio. Más fácil todavía, dice Madre Teresa de Calcuta, tenemos que ser las manos visibles de Dios en la tierra. Dios, dice ella, eso del lapicero, ¿no? Soy un lapicero, soy un lápiz en las manos de Dios. Y Dios lo escribe, pero lo quiere hacer con nosotros. Si tú dejas de hacerlo, como dices, no vale solo decir yo no hago nada. Yo aparte que normalmente esa gente que dice no hago mal a nadie, se examina poco la conciencia. Claro, porque estos días, al final del año litúrgico, también lo decíamos, y nos pasa a todos, ¿eh? ¿Cuándo ha sido la última vez que has hecho una obra de caridad? Claro. ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Cuándo y con quién? Eso. Porque muchas veces eso, nos decimos, yo no soy... Y es verdad, claro, lo que decimos siempre, yo eso también lo digo mucho en los retiros, si te pones al lado de un terrorista, de un asesino, de un violador, pues claro, le tenemos que decir a San José que se corra, que nos subimos arriba con él en la peana. Exacto. Pero claro, si nos comparamos a la Santísima Virgen, a lo mejor ya no tenemos tanto que decir. Entonces, lo primero eso, porque el Adviento, como todo tiempo litúrgico, tiene que ser una lucha para la propia santidad, porque Dios, decía ayer la segunda lectura, nos quiere santos e irreprochables ante Él por el amor. No nos quiere de cualquier manera, ni vamos a entrar en el cielo de cualquier manera. Por eso creemos en el purgatorio, y la Iglesia nos enseña lo que significa no poder entrar totalmente limpios. Entonces, todo lo que hagamos ahora, entonces no vale solo con el conformismo de decir no hago mal, que puede ser, que luego hay mucha gente que es buena, que es buena de naturaleza. Hay gente que solo va a misa el domingo e incluso comulga y se conforma con eso. Claro. A lo mejor su vida espiritual no da para más porque no se la trabajan más, ¿no? Por otra parte, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, hay gente que pues, lo dice el Señor en el Evangelio también, unos dan el 30, otros el 60, otros el 100 por uno. Pero claro, también Jesús dice que tenemos que ser santos e irreprochables, que no haya nada reprochable, que no haya ninguna mancha, ninguna mácula. Nosotros podemos ser como Dios. Nosotros no podemos ser Dios, pero sí tenemos que mirarnos en este espejo de virtudes, de caridad. Entonces, ¿quién puede decir que ya es santo o quién puede decir que ya lo hace todo, ¿no? Claro. Por eso me preguntas, ¿no nos exigiría Jesús algo más? Pero si su palabra dulce, fíjate, no exige, sino que manda. Eso sí. No exige, sino que manda. Sed santos. Claro, ahora como ya no sabemos hablar ni español ni castellano, pero Cristo, en arameo, pero Cristo utiliza un imperativo categórico, es una orden, no es una recomendación. Lo hemos dicho también esto, yo creo, en algún otro programa, ¿no? Sí. Cuando habla del celibato, dice algunos, por el reino de los cielos podrán ser célibes. Algunos. Claro.
Y entonces aclara que no todo el mundo lo puede ser. De hecho, hay más gente casada e incluso soltera que consagrada, Sí, ¿vale? sí, padre, Pero claro. para la santidad no, para la santidad no. Ujú. Y por eso tenemos que vivir eso, bueno, tenemos que vivir en un inconformismo, pero para hacer, claro. Eso, claro. Porque luego hay el otro peligro, el de no parar de hacer, ¿no? Pero no, es buscar ese equilibrio. Necesitas tu vida espiritual, necesitas tus comuniones, aprovechar ahora para hacer una buena confesión, en los Así tiempos es. fuertes, para llegar preparados al día de la Navidad. Pero luego no pueden faltar las obras, ¿no? Porque lo explica el Señor, lo explica Santiago, lo explica Pablo, ¿no? Ujú. Y si no estamos muertos, si no hay obras, estamos muertos. Y poder, como os digo, pues en cuanto empiezas a defender la verdad científica del aborto, de lo que es un aborto, de lo que es un asesinato, de aclarar cómo no hay médicos aquí en donde vivo, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en la seguridad social no hay médicos que hagan abortos, gracias a Dios. Oh, Pues por algo será. sí, sí, Por algo sí. será, porque si Demos un médico, que gracias, es el que Señor. tiene que hacerlo, sabe que no se puede, encontrarán a otros, como dice Jesús, asalariados, a los que se les pague, y lo harán, y los hay, claro que los hay. Por eso hay sí. abortos, Sí, sí. porque hay médicos que los hacen, ¿no? Pero el médico sabe de sobra lo que es un aborto, que es un Ujú. asesinato. Entonces, se trata de ya no solo de la fe, sino de formarte, de tener argumentos, de lo científico, y luego, claro, pues no hay que olvidar que la fe es fundamental. Claro, no vale decir, ahora ya no tengo más argumentos para explicarte científicamente, y ahora ya tienes que creer. No, hay que creer desde el principio. Y si además te puedo explicar las cosas, pues mejor, para que te aclares, para poder defender la verdad. Pero sí, nunca es suficiente lo que hacemos. Nunca es suficiente, ninguno, porque luego cada uno tiene su medida. No es lo mismo ya una mujer que esté enferma en la cama con 90 años, pues ya que ofrezca sus dolores. Y si no ha perdido la cabeza, que siga rezando el rosario, Claro. que le pida al sacerdote que le lleve la comunión y que siga pues ofreciendo, ¿no? Pues a veces la soledad, horas de soledad, que no va a su familia, montones de cosas, ¿no? Pero el que tiene manos, pies, boca, pues que trabaje por A el reino de los trabajar, cielos. claro que sí, padre. Pero, padre, por eso decía que había dividido la pregunta en dos. En nuestras guerras, entre comillas, personales de cada día, ¿cuáles son los verdaderos enemigos y lo peligroso de hacer las paces con ellos? ¿Sería esta especie de egoísmo, de conformismo, diciendo que no hago mal a nadie y por eso me pueden poner ya flores junto al santo de la parroquia? Pues mira, ya llevas tiempo aquí y habrás oído eso, que aquí, sobre todo en los pueblos nuestros, dicen, ya han partido y se han dejado de hablar. Se ha muerto el padre y la madre, han dividido la herencia en la familia entre los hijos y se dejan de hablar. Uy, sí, padre, veces, conozco casos, ¿eh? A veces por nada, por 4 Sí, pesetas, sí. que no es por grandes cantidades, ¿no? A veces es porque tu puerta está medio por tonterías, y se mueren sin hablarse. Qué Y se mueren sin fuerte. hablarse. Entonces, en guerras, como dices, personales absurdas, ¿no? En los vecindarios, en las casas, por incomodidades, claro, pues si te está molestando el vecino porque está dando golpes, oiga, que nos están oyendo en Miami, quiere dejar de dar golpes, ¿no? Y la gente llega a matarse por una discusión, ya no solo una guerra personal, ¿no? Sino dejarse de hablar, dejar de vivir la caridad, no tener paciencia, pues todo lo contrario, claro. ¿Qué es lo peligroso de no llegar a la paz interior y a la paz con el otro? Pues la soberbia, todo lo que nos aparta de Dios, las impurezas, todo lo que recrea una guerra, claro, porque no solo es la de Rusia o la de Israel, es todo lo que recrea una guerra entre las familias. Hasta eso, hasta ser consciente de morirte sin hablarte y sin haberte pedido perdón, y te da igual, pues no tienes fe. Te vas a ir al purgatorio de cabeza como mínimo. Sí. Como mínimo. Si no hizo nada malo, ¿no? En los funerales era muy bueno. A ver, espere, despacio. que a lo mejor no lo era tanto, Claro, y hay que rezar más por... Así Dice Santa es. María Micaela, cuando se está muriendo, le dice a sus hijas, a ver si ahora no vais a ofrecer misas por mí, pensando que como soy la fundadora y que... Claro. Entonces, hasta los santos, que son muy exagerados en estas cosas siempre, que seguro que Santa Micaela no lo necesitaría, pero hasta los santos reclaman sus misas Por y sus supuesto, intenciones, y que no se claro. les olvide en las oraciones, ¿no? Entonces, pues si eso dicen los santos, ¿cuánto más nosotros, no? Y por eso el examen de conciencia, otra cosa, que con el examen de conciencia tenemos que hacer oración y no correr, y no dedicarle medio minuto a la carrera. Cuando yo trabajo en mi examen de conciencia, me descubro delante de Dios
Ya no hay padre, ni madre, ni esposo, ni esposa, ni amigo. No hay nadie con el que quedar bien. Soy yo, mi conciencia y Dios. Y Dios te hace ver y dice, esto no, esto lo estás haciendo mal. Esto es pecado. ¿Cómo va a ser pecado? Es que a veces no nos sabemos ni los mandamientos, ni las cosas que manda la Iglesia. Esto es pecado, esto Dios no lo quiere. Claro, y la primera división, como dice el Evangelio, está en el corazón de uno mismo. Si un reino lleva a la ruina a otro reino, ¿no? Si sale el demonio y luego vuelve con otros más fuertes, hay que estar en alerta, como nos ha dicho la palabra de Dios estos días, en vigilia permanente. Pero eso, yo creo que vuelvo a repetir que ninguno creo que nos podamos creer que somos santos, que hay mucho que hacer. Te vuelvo a repetir que espiritualmente debemos ser inconformistas, no podemos conformarnos, y luego eso, jugando con las palabras, hacer nuestra forma a lo de Dios, a los argumentos de Dios y a lo que Dios pide, exige y manda para la santidad, que son muchas cosas, por eso el trabajo no cesa. Y luego eso es lo que conseguirá la paz verdadera. Y que Dios esté presente en medio de nosotros, porque le estamos invocando a su Madre para que nos auxilie, al Espíritu Santo para que los ilumine, estamos comulgando, con lo cual ya va todo, ya el engranaje funciona solo y la vida espiritual no falta, y cuando llegue el final, pues a lo mejor pues no tendremos la casa del todo limpia, pero si Cristo está llamando a la puerta, le abriremos. Y si pues toca estar en el purgatorio, pues de ahí ya pasaremos al cielo. Y ojalá que podamos ir al cielo directamente. Dios quiera. Pero todo eso lo hacemos aquí. Cuando estemos muertos ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Solo los otros se pueden encomendar y tener misericordia por nuestra alma y rezar y ofrecer misas, pero el muerto ya no tiene nada que hacer. Nada. Por eso, padre, es muy peligroso cuando dice, sí, mi tío ya está en el cielo. Cuidado, porque eso puede significar que ya no rezas más por él, porque si dices que está en el cielo, ya no necesita tus oraciones, ¿no? Pero padre, mire... Perdona, la fe de los de antes. Sí. Yo tengo obligación. Te acabo de decir que el cole hace 125 años de su fundación. Sí. Es un matrimonio seglar que da todo su dinero. Es una historia, yo creo que sé que la hemos hablado alguna vez. Tienen una hija que está enferma, le rezan a Santa Juana del Estonac, que todavía no es, creo que no era ni venerable, pidiéndole un milagro para que se cure. Si se cura van a hacer un colegio donde haga falta. Van a emplear, es hija única y tienen un montón de dinero. Donde sea harán un colegio. La niña se muere. Y se quedan sin tener que cumplir su obligación, no tienen que hacer el voto que habían hecho porque se ha muerto la niña, ¿no? Claro. Cuando se van haciendo viejitos, no tienen más hijos, deciden hacer esa fundación, ¿vale? Yo tengo obligación todos los 4 últimos días de cada mes de rezar por el alma de ellos 3, del matrimonio y de la nena. ¿Qué dice? ¿Y de qué siglo está hablando, padre? De finales del siglo XIX. 1899. Pues ellos se mueren un poquito antes, me parece que es en 1878. Pues los mayores y la fundación de la casa dejó dicho en la testamentaría que todos los 4 últimos días de cada mes, estamos hablando de 125 años diciendo misa, esos señores tienen que estar en el cielo. Claro, aunque luego recordamos lo de Fátima con la amiguita de Lucía y esos conceptos de tiempo no son los mismos, ¿no? Pero eso, el saber cómo hay que rezar por los difuntos que están en el cielo, pues ya Dios utilizará las misas para lo que Él necesite o quiera. Por supuesto, claro. Para que lo necesite. Claro, así es. Perdona. Bueno, no, vale toda esta aclaración porque se trata de formarnos, ¿no?, en estos programas y en los de la emisora también en general. Padre, estaba recordando ahora que ha llegado el momento de rezar. Vamos a encomendar las intenciones de nuestros queridos oyentes, de nuestros compañeros de Radio Católica Mundial, las nuestras, las personales. Y hoy queremos encomendar a su hermano Luis, padre, al que usted ha perdido hace unas semanas, y también le acompañamos en este dolor. Dios os lo pague. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle a María, que es nuestra Madre, que por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo, nos libre a todos de caer en pecado mortal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, ruega por nosotros. Y bueno, ya que rezamos a María, nuestra Madre, Padre, hoy siendo el día de San Juan Diego, quien vio a Nuestra Señora, pues a él justamente Nuestra Señora le dijo: Juanito, el más pequeño de mis hijos, yo soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, ¿no? Bueno, entre las virtudes que contemplamos en María, la Madre de nuestro Señor, no sé, Padre, creo que quizá no reflexionamos lo suficiente en la fortaleza heroica, ¿no? En esta virtud que tenemos que pedir también para cada uno de nosotros al Señor. ¿No piensa usted que en esta espera del Mesías, en este Adviento, ella ejercitó también esta virtud? Así es, y qué hermoso es meditarlo, incluso con cosas que no vienen en el Evangelio, pero eso... Por ejemplo, Padre... Una, pues nada más a finalizar, la matanza de los niños de Belén. Una mujer que acaba de dar a luz, que tiene que atravesar un desierto. Una cosa es vivir en una zona mediterránea y cerca del desierto, y otra cosa es atravesar un desierto, que me imagino no tendrían costumbre. Claro. Tener que marcharse a Egipto. Yo muchas veces en la meditación sobre este tiempo, que en Egipto dicen que fueron 6 años, no se sabe, ¿eh? Pongamos el mínimo, 3 años. 3 años esperando sin saber qué iba a pasar, cuándo iban a poder volver. Claro, todas las mañanas en el desayuno se mirarían José y María y dirían: ¿qué? ¿Sabes algo? ¿Se te ha aparecido el ángel? Ya nos vamos, hago las maletas, volvemos otra vez, ¿no? Nosotros que somos nerviosos e impacientes y estamos que ya estamos nerviosos por lo siguiente, ¿no? 3 años, ¿no? Imagínate si fueran 6, ¿no? Sin saber qué iba a pasar, ¿no? Pues si eso no es tener fortaleza heroica, claro. y cada vez que recordaría cada situación, cuando fueran a casa diciendo que Cristo estaba loco o que había hecho que le habían querido sacar, que le sacan de la sinagoga y que le habían querido tirar por el barranco, pues todo eso le causaría tal dolor a la Virgen, ¿no? Y acrecentaría esa fortaleza heroica pensando, ¿y la espada de dolor cuál es? ¿Y la espada de dolor cuál es? Pues hasta que no llegase hasta la cruz, que entonces recordaría las palabras de Simeón, ¿no? Una fortaleza, nosotros que somos de naturaleza cobarde, y que tantas veces nos amedrentamos con cualquier cosa, ¿no? Hay que pedirle a la Virgen que nos ayude, ¿no? A esperar al Mesías como lo esperó ella, y a vivir en esa fuerza que nos trae la Virgen Santísima, en sus virtudes, para que no dejemos de imitarla en todo, ¿no? Que no dejemos de imitarla en todo. Muy bien. Bueno, Padre, le quiero dar las gracias por su paciencia, Es una de las apariciones más bonitas esta de Guadalupe, ¿no? Sí. Por esa otra frase de la Virgen, ¿no? No estoy yo aquí, que soy tu madre, ¿no? Así y es convencernos de eso, de que María es nuestra madre y nos cuida, y en nuestros miedos y en nuestras angustias ella siempre pasa su mano para limpiar nuestras lágrimas y seguir para ser héroes. Los santos son héroes, al modo del Evangelio, ¿no? Pues a seguir. Eso es lo que intentaremos, Padre. Gracias por ayudarnos a reflexionar. Gracias por su paciencia también, Padre, con este inconveniente técnico que hemos tenido. Y vamos a pedirle su bendición, y especialmente para aquellos oyentes que están pasando momentos francamente difíciles, donde no ven una salida, no saben a quién pedir la ayuda, no saben levantar los ojos. Muchas veces no sabemos rezar, Padre. A veces pasa eso, que esa bendición suya, que es del Señor en definitiva, pues llegue a ellos y llegue la luz para poder resolver esos problemas. Lo escuchamos, Padre. La completo para que luego los que están al lado de esos que están sufriendo, también Dios les abra el entendimiento y sepan ayudar a los demás. Que a veces el que sufre necesita a alguien al lado. Eso es. Para que le dé su mano, para que rece con él, para que le diga rezamos. Sí. Así que lo pedimos doblemente, que esta bendición llegue a todos, a unos y a otros. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén. Gracias, Padre Jorge López Teulón. Hasta el próximo mes, ¿eh? Sí, si Dios quiere, pues digo que aunque estamos en Adviento todavía, feliz Navidad a todos los oyentes, ¿no? Sí. En la misa de Nochebuena les tendré a todos presentes. Gracias, Dios Padre. os bendiga. Dios les bendiga a usted también. Adiós. Adiós. Bueno, en este ratito que nos queda, segundos nada más, repetimos las preguntas del curso de formación. Las respuestas de la semana anterior las voy a dar el miércoles, si Dios me da vida, ¿eh? Las preguntas que estamos haciéndote. La primera, el pueblo judío cada año celebra la salida de la esclavitud de Egipto. ¿Cómo se llama esta fiesta? Segunda pregunta, ¿cómo se llamaba el segundo hijo de Adán y Eva? Y la última, ¿cómo se llaman las galerías subterráneas en las que se refugiaban los cristianos en tiempo de persecución para hacer allí sus celebraciones? Los espero el próximo miércoles. Estará con nosotros Esperanza San Martín. Que Dios les bendiga.